Hola, bienvenidos de nuevo a Ecos Migrantes. En episodios anteriores hemos hablado de cómo se comunica y las palabras que se usan como categorías en el lenguaje de la migración. En esta ocasión hablaremos de uno de los temas más complejos y debatidos a nivel global, la política migratoria. La migración ha sido una constante en la historia de la humanidad. Ha dado forma a culturas, economías y sociedades. Sin embargo, en las últimas décadas, este fenómeno ha tomado nuevas dimensiones debido a factores como la globalización, los conflictos como guerras, genocidios, el cambio climático y las desigualdades económicas. Todo esto en conjunto ha llevado a que los gobiernos de todo el mundo generen estrategias diversas para gestionar las movilidades poblacionales a través de sus territorios, desde políticas solidarias hasta estrategias de control. Para entender mejor este concepto, vamos a desglosar un poco qué implica una política migratoria. En términos generales, se trata de ese conjunto de leyes, normativas y acciones que un país establece para regular la entrada, estancia y salida de las personas en su territorio. ¿Estoy en lo correcto, Mari? Así es, Nati. Las políticas migratorias no solo definen quién puede ingresar, sino también en qué condiciones, por cuánto tiempo y bajo qué criterios. Estas políticas se diseñan con diferentes objetivos, desde controlar las fronteras hasta atraer talento, pasando por garantizar la seguridad nacional y proteger los derechos humanos. Para darnos un panorama amplio de la política migratoria, en esta ocasión tenemos como invitado al doctor Rafael Alonso Hernández, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Fue coordinador del doctorado en Estudios de Migración en el Colegio de la Frontera Norte. Ha participado en proyectos con población migrante y refugiada, con organizaciones como ACNUR y la OIM. También hace parte de redes académicas como miembro en la Asamblea de Asociados de Dignidad y Justicia, En el Camino, Consejo Directivo de Hospitalidad y Solidaridad y el Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración. Bienvenido, Alonso. Gracias por aceptar la invitación. Cuéntanos, Alonso, ¿qué es la política migratoria y qué aspectos abarca? Por principios de cuentas, la política migratoria es una respuesta de Estado, de los estados, a los procesos de movilidad humana, tradicionalmente a la migración de las personas. Y como respuesta, pues incluye un conjunto de leyes, regulaciones, procedimientos, planes, programas que los estados, a través de los gobiernos en turno, pues establecen para gestionar los flujos de las personas que van a cruzar sus fronteras, ya sea de manera temporal o de manera permanente, como lugares de tránsito o como lugares de destino, e incluso como lugares de retorno para sus propios connacionales. Alonso, sabemos que los países del norte global como Estados Unidos, Canadá y los países de Europa Occidental reciben una gran cantidad de personas que migran, cada uno con sus políticas y enfoques particulares. ¿Qué tendencias has observado en las políticas migratorias en estos países en los últimos años? Pues miren, por principios de cuentas, diría que si partimos de reconocer que las dinámicas de movilidad humana pues han acompañado a la historia de la humanidad, las respuestas que han dado los estados, los países y de forma muy concreta los gobiernos pues son muy variadas. En ese sentido, en los últimos 25 años, con mayor énfasis, hemos sido testigos de un incremento en políticas migratorias que buscan disuadir la movilidad de las personas, restringir su acceso a los diferentes territorios y algo que es muy grave, pues penalizar estos ingresos. Es decir, la tendencia de los países del norte global que tradicionalmente han sido atractores de personas migrantes, pues tienen este componente de restricción y de exclusión. Y las maneras en las que han operado estas acciones pues han sido muy, muy diversas, ¿no? Desde férreos dispositivos de control en las fronteras con la instalación de muros, de herramientas tecnológicas, ¿no? Sensores térmicos, cámaras de videovigilancia, vigilancia incluso satelital, ¿no? El despliegue de fuerzas policíacas y militares
el encarcelamiento de personas, la falta de procesamiento para las personas que son detenidas, la expulsión sumaria y expedita, ¿no? Hay un cúmulo de respuestas que los casos que los países han generado en ese sentido y que tienen este componente, como ya decía, pues altamente restrictivo y punitivo. Para nuestra región, pues el caso más paradigmático es los Estados Unidos, que históricamente ha sido un punto de atracción para la población primeramente mexicana y en la última década con mayor énfasis para personas provenientes del norte centroamericano, Honduras, Guatemala, El Salvador y de otras regiones que se van ampliando cada vez más, ¿no? Cuba, Venezuela, Haití, hasta de lugares tan remotos como Camerún, Senegal, República Democrática del Congo, Pakistán, India, Afganistán, etcétera, ¿no? Entonces, algo de lo que nos ha enseñado la política migratoria norteamericana es precisamente las múltiples modalidades que tienen estas políticas restrictivas, ¿no? En el caso de los Estados Unidos, la historia está muy vinculada a el control fronterizo que desde hace ya varias décadas quisieron imponer con el pretexto de el control del ingreso de drogas a ese país y también de cualquier tipo de sustancias y estupefacientes. En este marco, históricamente ha habido una inversión impresionante, un despliegue de capacidades, de capacitaciones, sobre todo hacia México, con esta intención de hacer frente a la expansión del narcotráfico que venía de otras regiones del mundo y que necesariamente pasaba por México para llegar a los Estados Unidos. Esto cambia un poco, o bueno, cambia mucho en 2001 con los atentados a las Torres Gemelas, en donde estos dispositivos de seguridad y de control de las fronteras que estaban, insisto, muy vinculados a la seguridad del país y del territorio frente al narcotráfico, pasa a la seguridad y control del territorio frente a las personas migrantes. ¿Por qué? Porque se construye un discurso abiertamente de que las personas terroristas son extranjeras, vienen de otros lugares y entonces tenemos que proteger y tenemos que combatir a personas que llegan sin documentos en este caso, los Estados Unidos, ¿no? Y esto comienza a permear muchísimo este discurso de odio, de temor hacia las y los desconocidos, hacia las personas extranjeras, comienza a permear en muchas latitudes y en muchas regiones. Esto va a influir demasiado en las políticas migratorias, en las políticas de control. Y entonces se crea un vínculo que es sumamente perverso y que tiene muchas implicaciones hasta nuestros días y que es pues justo el vínculo migración, seguridad nacional. Esto, como les decía, esto que va permeando y va llegando a otros países y regiones, pues va a tener un impacto muy importante en México porque Estados Unidos va a presionar fuertemente para que nuestro país tenga un control de sus fronteras y que cada vez sea más restrictivo con la llegada de poblaciones extranjeras a nuestro país, pero que buscan llegar a los Estados Unidos. Entonces, esta es la tendencia, las expresiones de estas políticas restrictivas y punitivas pues han sido muy diversas y tenemos casos como muy paradigmáticos en los últimos 6 años con la devolución expedita de personas con el programa Quédate en México, que comenzó a implementarse en 2019 a raíz de la llegada de flujos masivos de personas provenientes de Centroamérica y que consistía precisamente en un ejercicio de expulsión en donde se forzaba a México y a las personas a esperar en nuestro país para recibir una cita para tener una audiencia con un juez y defender su caso de asilo. Después lo vimos con el denominado Título 42, que es una disposición sanitaria del Código Civil de los Estados Unidos, bajo la cual se ampararon para hacer expulsiones sumarias expeditas, o sea, literalmente la patrulla fronteriza encontraba a una persona migrante sin documentos y pues le abría la puerta y la echaba a México, aunque México no fuera su país de origen. Y bueno, recientemente
con la aplicación del Título 8, que ha sido una disposición dentro de la política migratoria de los Estados Unidos que desde los años 60 ha venido regulando justamente esta dinámica de gestión y control de los flujos migratorios. ¿Qué cambió? Pues bueno, bajo la amenaza de que las personas que reincidan en su intento de ingresar de forma indocumentada a los Estados Unidos, pues tendrán sanciones más fuertes, directamente carcelarias, entre 5 y 10 años de cárcel para quien reincida. Entonces, pues en resumen, lo que tenemos es una tendencia cada vez más fuerte y más centrada hacia la detección de flujos irregulares, su detención en centros carcelarios, denominados de diferentes maneras, y su posterior deportación a, ya no a los lugares de origen, a cualquier lugar, como estamos viendo en el caso mexicano. Muchas gracias, Alonso, por tu respuesta. Y bueno, hablando del caso específico que ahora mencionas de Estados Unidos y aprovechando justo la coyuntura política del momento, ¿qué panorama se vislumbra con el regreso de Donald Trump al gobierno norteamericano, en tu opinión? A ver, yo creo que con el regreso del presidente Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos, el panorama seguirá siendo desolador. Y digo seguirá siendo porque me parece que a veces caemos un poco en la tendencia de asumir que las cosas han sido muy diferentes, cuando en sentido estricto el trasfondo ha sido el mismo, ¿no? En la administración, en las administraciones, tanto de demócratas como republicanos, lo que hemos visto es justo la expresión más contundente de esto que hablábamos antes, de cómo operan estas políticas migratorias con un claro enfoque de restricción basado en la expulsión de las personas, ¿no? Y lo que ha cambiado ciertamente son las formas en las que se han implementado estas acciones, pero el fondo sigue siendo el mismo, ¿no? Un rechazo abierto, tajante y deshumanizado de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional, ahora que es, digamos, como el tema que está en boga, ¿no? Y entonces el panorama con el regreso de Trump, pues yo insisto, seguirá siendo desolador, con el matiz de que ya sabemos de qué es capaz, ¿no? Y entonces no podemos esperar una cosa diferente más allá de lo que ya hizo en su ejercicio administrativo, ¿no? Insisto, sus formas son verdaderamente lamentables, ¿no? La manera en la que se conduce, no solo discursivamente, sino también en su actuar o en las disposiciones que realiza, que ese es, digamos, un cambio con la actual administración o incluso con la administración de Obama en su momento, ¿no? Que son discursos más políticamente correctos, menos agresivos, menos hostiles, pero en el fondo el rechazo, la exclusión, la expulsión de las personas es igual, sucede igual, ¿no? Porque el enfoque con el que se gestionan los flujos migratorios, el enfoque con el que está construida la política migratoria de los Estados Unidos es este del que hemos venido hablando, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos esperar? Pues un retorno a lo que ya vimos, ¿no? A el control fronterizo, medidas estrictas contra la inmigración indocumentada, el recorte a los programas de asilo, la limitación de acogida para las personas refugiadas, medidas más tajantes en términos de control fronterizo, ¿no? El sueño dorado del presidente Trump, culminar la construcción del muro, militarizar la vigilancia del muro, la externalización de las fronteras, ¿no? A través de la presión que ejerce ya no solo sobre México, sino sobre otros países de la región como Guatemala y Colombia. Entonces, yo lo que creo es pues un escenario convulso, un escenario adverso, pero insisto, no muy diferente a lo que estamos viendo ahora, ¿no? O sea, nada más que van a cambiar, digamos, las formas de conducirse, de hacerlo, pero en realidad el resultado sigue siendo lo mismo. Cientos de miles de personas que son rechazadas, expulsadas y echadas a su suerte en situaciones de verdadera adversidad y vulnerabilidad.
Teniendo en cuenta todo esto que nos has venido explicando, Alonso, y que es bastante ilustrativo para las personas que no conocen un poco cómo funciona la política migratoria y de lo que se retrata mucho en los medios de comunicación, sabemos que hay mucha tendencia a criminalizar y vulnerar los derechos de las personas migrantes, ¿no? Pero aquí yo quisiera jugar un poquito como abogado del diablo, bueno, abogada del diablo, y es pues cada país es autónomo, ¿no? En montar sus políticas migratorias y si no quiere recibir cierto tipo de migrantes, pues no lo hace. Sin embargo, quisiera preguntarte, ¿qué desafíos consideras que se enfrentan estos países para implementar una política migratoria que sea efectiva, pero que no afecte el tema, pues, de derechos humanos, que sabemos que es un tema, pues, como universal, ¿no? Es que justo tocaste un tema que es no solo controversial, sino sumamente necesario de abordar y a veces por ser como políticamente correctos nos obviamos este tipo de cuestionamientos que me parece que son muy válidos y que también explican desde el caso mexicano, por ejemplo, el gran caos en el que está sumergido el país en materia de política migratoria. Y entonces, el asunto es, en primera instancia, que bajo el argumento de la soberanía, ¿no? Que es este ejercicio más de autonomía, de definición de lo que los estados o los países pueden hacer o no en su territorio, con su población, etcétera, bajo sus preceptos. Entonces, el asunto es que estamos en un mundo cada vez más complejo donde estas definiciones en las que se construyeron categorías como la soberanía pues necesitan ser repensadas a la luz de las nuevas problemáticas, ¿no? Es decir, pensamos en soberanía como decisiones autónomas y concretamente hablando del tema de la migración, nos lleva a un caso que tiene que ver con qué hacemos o no con las personas que son ciudadanas o no, que pertenecen o no a nuestro pacto político social bajo el cual se ha construido esta idea de Estado, ¿no? Y entonces nace esta idea pensada en quienes pertenecen o quienes forman parte de este núcleo. El asunto es que tenemos ahora a muchos millones de personas que están cruzando fronteras, que lo están haciendo con y sin documentos y que están diversificando, cuestionando, retando la forma de construir y de pensar el Estado en sentido muy abstracto, ¿no? Y luego también desde otra perspectiva estamos enfrentados a problemas de índole global que requieren no solo respuestas unilaterales o unívocas, sino de la participación, de la articulación entre diferentes actores. Y los procesos migratorios, los procesos de movilidad humana son un caso ejemplar para ello. Las respuestas que se quieran generar solo desde un país, lo que hemos visto es que son sumamente limitadas e insuficientes, ¿no? Necesitamos cada vez más de respuestas regionales, de respuestas articuladas en donde tanto países expulsores, países de tránsito y países de destino se pongan de acuerdo sobre unos mínimos. El asunto, para complicarlo un poquito más, pues se cruza con esta perspectiva de derechos humanos, ¿no? Y entonces el desafío tiene que ver con eso. ¿Cómo logramos mediar las decisiones que realiza un país pensando en esto que conocemos como soberanía, en un contexto donde tienes personas que vienen de otras regiones, vienen de otros países, pero que al final son personas y son sujetas de derechos, ¿no? Y entonces eso es algo que los estados han sabido y quienes toman decisiones en los estados han sabido atender de una manera un tanto limitada. Y creo que eso sucede justo porque todavía tenemos esta perspectiva más de el miedo, el rechazo, la exclusión a lo desconocido, hacia las personas que vienen de otros lugares que profesan o que tienen prácticas muy diferentes a las del lugar de origen, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que sí, los países, por un lado, tienen que tener como una claridad de hacia dónde van y hacia dónde pueden dar respuestas a las personas que están llegando a estos lugares, ¿no?
pero debe de haber justamente un equilibrio entre estas disposiciones de los estados que normalmente están más justificadas en el ámbito de la seguridad con la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Y eso nos lleva al otro tema, a otro desafío que es precisamente el de la criminalización, ¿no? Que la tendencia sigue siendo cada vez más fuerte desde esta perspectiva, pues a criminalizar a las personas migrantes o refugiadas incluso por este enfoque que los estados han dado a la migración, ¿no? Y entonces, pensémoslo así, cuando nosotros vemos escenas donde llegan miles de migrantes a un país y la respuesta es el ejército, la policía, la Guardia Nacional, persecución, cárceles, estamos construyendo un imaginario de que algo están haciendo mal y que por eso merecen ser sancionados o castigados, ¿no? Digamos, no todas las personas son especialistas en política migratoria y entonces lo que ven es como, pues esta imagen de algo hicieron mal y entonces por eso la justicia está actuando sobre ellos y los está deteniendo y llevando a estos espacios para que paguen una condena, ¿no? Entonces esto como que, insisto, permea en el imaginario de las personas y hace generar estos miedos, ¿no? Y si a eso le sumamos que hay abiertamente, como sucede en los Estados Unidos o va a suceder de nuevo cuenta con el presidente Trump, discursos de tomadores de decisiones, de líderes políticos que abiertamente son hostiles, groseros, tratando de delincuentes a las personas, justificando las violaciones a derechos humanos, obviando las condiciones inhumanas en las que viven, pues esto termina permeando y construyendo esta idea de que los migrantes son personas, las personas migrantes son criminales, ¿no? Y ese es uno de los desafíos más importantes. Y entonces el otro aparejado a esto es cómo construir una política migratoria más humana con un enfoque que se centre efectivamente en los derechos humanos y en la protección de las personas de manera muy, muy específica, ¿no? Porque mientras no cambiemos este enfoque, no solo en el discurso, sino ¿no? en la práctica, pues vamos a avanzar realmente, realmente poco. Nos ha faltado innovación, creatividad y sobre todo disposición y voluntad política para construir alternativas diversas que permitan a las personas llegar a diferentes países y ciudades y que puedan probar o intentar probar una vida diferente, ¿no? Otro de los desafíos, pues es justo el tema de la xenofobia, la discriminación, para cuando las personas llegan y se insertan a los espacios de tránsito o de acogida, ¿no? Ese es un tema que tenemos que trabajar muchísimo más y que para el caso, por ejemplo, mexicano también se vincula con un desafío más que es el de perspectivas de integración, lo llamaría, porque si bien es cierto que, por ejemplo, México está recibiendo a cientos de miles de personas que están en tránsito o que están solicitando ser reconocidas como refugiadas y que pasan periodos indefinidos en en nuestro país, todavía tenemos una respuesta muy limitada en materia de planes de integración para las personas. La respuesta por ahora está en otorgar documentos migratorios, otorgar constancias que acrediten que la persona es refugiada, pero no hay realmente una política que garantice que las personas puedan desarrollar una vida digna, plena, libre de violencia, con acceso a muchos derechos aquí en el país. Al final se les entregan documentos y las personas quedan echadas a su suerte, ¿no? Y por eso me voy a regresar a lo que decía hace un momento, por eso es importante que un país tenga una definición clara de qué es lo que quiere y cómo va a abordar los temas migratorios, y ahí es donde se vuelve crucial la política migratoria, porque la política deja ver precisamente esta visión de Estado sobre lo que se quiere de estos procesos migratorios. En el caso mexicano, pues tenemos una política que se enfoca más en la gestión basada en el control y la detención de personas que en una perspectiva más de favorecer el ingreso documentado, la estancia regular y que las personas puedan acceder a otros modos de vida en nuestro país, ¿no? Eso no significa
retomando lo que decías ahorita, no significa que países como México tengan la capacidad de recibir a todo el mundo o a 7 millones de personas o a 5 millones de personas, ¿no? Que hay quien dice, y eso pues sería un punto debatible, ¿no? Decía, yo he escuchado especialistas que hablan de, sin problema, México podría recibir a toda la gente de Centroamérica si quisiera, ¿no? Porque el territorio es muy grande, las opciones de empleo en diferentes regiones del país, dan para eso, etcétera, ¿no? Pero es como un tanto extremista el tema. Entiendo que va en función de decir, sí, sí podemos abrirnos, pero yo soy más de la perspectiva de ser un poco como más mesurados, pero igualmente claros, ¿no? Decir, a ver, México se compromete a recibir, acompañar, con calidad a tanto número de personas, no sé cuál sea la cifra indicada, y entonces nuestros esfuerzos van a estar precisamente por otorgar condiciones plenas y óptimas para estas poblaciones y diversificamos nuestros mecanismos de ingreso documentado al país para que otras personas hagan lo propio, empiecen a construir alternativas a través de la alianza con otros actores, sociedad civil, iniciativa privada, etcétera, ¿no? Que tener un discurso como lo tenemos ahora, un discurso donde hay un pleno reconocimiento de derechos humanos, se habla muy bien de los derechos humanos, pero en los hechos eso no se traduce en prácticamente nada, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, pues, ¿de qué sirve que si hemos avanzado mucho en el discurso, las autoridades son muy buenas para decir y hablar de cómo en apariencia respetan los derechos humanos, pero en los hechos no hemos logrado esa traducción que logre impactos directos en la vida de las personas. Claro, y el panorama pinta bastante desolador, ¿no? Y pensar cómo podríamos una política migratoria integral, ¿no? Ahorita mencionabas el caso de México y su política migratoria, ¿no? También con el tema de protección internacional, con programas como el MPP que de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, ya para ir cerrando, ¿qué sugerencias recomiendas para que la política migratoria se ajuste a estas como garantías de derechos que comentábamos, de derechos humanos, también considerando pues a México como un país expulsor, receptor, de retorno, también ahora de destino y sobre todo me gustaría como el tema del tránsito, ¿no? Porque hemos visto en las noticias, en los medios de comunicación, en el tránsito las personas están viviendo violencias, ¿no? Por la posición territorial en México, entonces pues, ¿qué sugerencia recomiendas, no? Ahorita también que inicia este nuevo gobierno en México. Entonces, Sí, yo creo que lo primero es no perder de vista que tenemos que hacer frente a las causas que generan la migración, el desplazamiento forzado de las personas, ¿no? Porque sin atender eso, sin esta perspectiva, pues nunca vamos a o nunca se va a lograr mitigar los efectos, los impactos que la migración tiene en las personas y las respuestas de los estados continuarán siendo igualmente restrictivas, sobre todo en algunas regiones, ¿no? Entonces, esto es lo primero, no perder de vista las causas que generan la migración y entonces trabajar en eso. Y ahí recupero algo de lo que les comentaba antes, ¿no? Necesitamos esfuerzos articulados entre diferentes países de las regiones donde hay mayor número de expulsión de personas, porque pues los países demuestran que no pueden hacerlo solo y tan es así que las personas están huyendo, ¿no? De sus lugares de origen. Entonces necesitamos una mirada regional, una mirada compartida, de responsabilidades compartidas y de compromisos efectivos que busquen atacar las causas de la migración o del desplazamiento forzado, ¿no? Lo segundo es pues políticas más inclusivas y con una perspectiva humanitaria basada en derechos humanos, ¿no? Es innegable que las personas van a seguir movilizándose, pero necesitamos justo eso, nuevas políticas que pongan en el centro a las personas y sus necesidades, que entiendan cuáles son las razones de su movilización y que también favorezcan condiciones para su inclusión en los lugares de destino, respetando sus derechos humanos.
en casos como muy específicos o particularmente específicos, ¿no? Como las personas refugiadas, niñas, niños y adolescentes, etcétera, ¿no? Luego, el trabajo coordinado, articulado desde el nivel macro, a nivel de estados, por supuesto, pero también en el nivel micro, en el nivel más local, eh, entre actores gubernamentales, iniciativa privada, organizaciones de sociedad civil, academia, ¿no? La coordinación, o bueno, en mi experiencia, el trabajo coordinado es el que a veces logra un impacto más positivo en la vida de las personas. No quiere decir que aquellos que hacen esfuerzos, que podríamos decir un poco más aislados o que generan respuestas más particulares o individuales no sirvan, no sean importantes. Al contrario, son tan importantes como los otros. Pero en términos de impacto y de trabajo, pues la coordinación ha demostrado que puede ayudar a avanzar fuertemente. Luego, la cooperación, sobre todo internacional, ¿no? Que es un tema aparejado con esta idea de colaboración. Pero pensaría una cooperación internacional con una perspectiva más crítica y también más abierta a las necesidades de los entornos, ¿no? Porque de repente nos topamos respuestas de la cooperación internacional que llegan con una lógica o se ofrecen con una lógica más impositiva, más de incluso de salvadores del mundo, ¿no? Es decir, nosotros somos los que sabemos y aparte tenemos el recurso, entonces las cosas se van a hacer como decimos, cuando, insisto, hay experiencias locales que pueden ser muy buenas, que tienen o aportan aprendizajes muy valiosos sobre cómo responder a las necesidades concretas y específicas de las personas en movilidad humana, ¿no? Pero de qué es necesaria la cooperación internacional, pues es necesaria y nada más la manera de ejercerla o de aplicarla es lo que pues tendríamos que estar cuidadosas con ello, ¿no? Luego, pensar, insisto, en temas como la integración como una necesidad muy apremiante para el contexto y no solo en términos de, o sea, necesitamos pasar de la mera gestión migratoria que se basa en te otorgo un documento y arréglatelas como puedas, a precisamente promover planes o una política de integración o de protección plena para las personas, ¿no? Y esto supone ir un nivel más allá. En el sentido también de pensarnos como un país diverso, multicultural, donde ya no somos las personas con las mismas características ni fenotípicas ni identitarias en términos sociales, en términos culturales, sino más bien pensarnos como un país muy diferente que posibilite precisamente la llegada de personas con otras visiones, con otras experiencias, con otros credos religiosos, con otro tipo de formaciones e incluso con otras lenguas, ¿no? Entonces, pensar la integración también pasa por repensarnos como país. Y creo que finalmente, pues, a lo mejor ya lo dije, ¿no? Pero poner en el centro a a las personas, ¿no? A las personas migrantes y refugiadas. Creo que esa es como una de las recomendaciones más importantes no solo para tomadores de decisiones, sino para quienes estamos en la academia, para quienes están en la sociedad civil, porque de repente perdemos el rumbo y se nos olvida que para quienes estamos trabajando, con quienes estamos compartiendo espacios, son personas que viven, sienten, sufren, al igual que nosotros y nosotras. Y entonces creo que en la medida en la que recuperemos esta parte, estaremos en condiciones de desarrollar políticas, estudios, intervenciones como más ad hoc a pues las necesidades y el bienestar de estas personas, ¿no? Pues Alonso, muchísimas gracias por tu tiempo, por ilustrarnos con este montón de respuestas y pistas para entender cómo funciona la política migratoria, porque tenemos en cuenta que los países del norte global marcan mucho la pauta de cómo los otros países del sur global, como Colombia y México, pues comienzan a estructurar todo este tema. Entonces, muchísimas
muchísimas gracias y esperamos escucharte y leerte y verte también en otra ocasión. Claro que sí, con todo gusto, siempre que me inviten por aquí estaré. Espero haber contribuido un poco a este mar de ideas que han venido construyendo a través de estos ejercicios de viva voz. Sí, muchas gracias. De hecho, yo he aprendido más ahorita investigando, pues muy Total. autodidacta, ¿no? Y desde la discusión, desde cómo poner, por ejemplo, ahorita lo del desafío en los mecanismos de protección, ¿no? Como asilo y refugio y que ahorita en las fronteras se están yendo al sur, ¿no? Muchos desplazados internos se están yendo al sur también con Guatemala y entonces hay bastantes desafíos ahí. Y sí, te agradecemos, somos tus fan. Sí, te agradecemos Sí, mucho por dos. por ilustrarnos bastante y decirlo de manera más coloquial, ¿no? Más sin tanta, pues estos términos más legales, por así decirlo. Muy bien, pues ya saben que yo encantado y también soy fan de ustedes, entonces, Ah, gracias. Todos somos fans. exacto, Sí, entre todos, entre todos. así Pues sí, es. Alonso, no te quitamos más tiempo y pues esperamos en serio vernos en una próxima ocasión académica, no académica. Y de Bueno, nuevo, mil gracias. Bueno, Mari y yo les queremos dejar unas recomendaciones de otros materiales que puedan complementar lo conversado. Tenemos dos. El primero es el episodio de Radio Ambulante titulado Tolerancia Cero. Y la segunda es la serie fotográfica del New York Times titulada The Faces of the Border Crisis. Nuevamente agradecemos estar aquí con nosotras compartiendo este cuarto episodio de Ecos Migrantes. Esperamos que les genere nuevas preguntas y reflexiones sobre cómo comunicamos las migraciones y movilidades humanas. Nos escuchamos pronto en el quinto episodio de la serie. Recuerden compartir en todas sus redes, con sus amigues o con alguien que les pueda sonar estos temas. En la descripción de este episodio también dejaremos algunas recomendaciones de materiales con el objetivo de complementar y profundizar el tema abordado el día de hoy. Este episodio fue escrito por Mariana Martínez y Natalie Gómez. La edición, el diseño de sonido y la identidad gráfica del podcast fue realizada por Skendalab, Laboratorio de Creatividad e Innovación Indígena Digital. La revisión del contenido a cargo del doctorado en estudios en migración en colaboración con el doctorado y maestría en estudios culturales. Y la divulgación por parte del equipo de difusión del COLEF. Gracias por escuchar.